Jovencito, ¿están observando? Por favor, me dicen. Sí, Sí, profesor, profesor. se ve, pero está a la mitad el PPT. Ahora sí, ¿se ve todo? Sí, ahora sí, profesor. Sí. Ya. Bueno, vamos a ver seminario número 2, ejercicio entre las semanas 12 y 14, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver el primer tema. Vamos a ver, son tres temas que vamos a ver ahora, ¿no? Lo que es potencial eléctrico, ¿no? Capacidad eléctrica, corriente eléctrica y magnetismo, ¿no? Son tres temas específicos y vamos a desarrollar parte teórico breve y resolver los ejercicios planteados en este ejercicio, ¿ya? Entonces vemos, en primer lugar, vamos a ver lo que es el potencial eléctrico, ¿no? Bueno, nosotros hemos dicho lo siguiente, que el potencial es la cantidad escalar que indica la energía potencial eléctrica por unidad de carga eléctrica, ¿no es cierto? Así lo hemos definido lo que es el potencial eléctrico. ¿Ya? Entonces, el potencial eléctrico viene a ser la energía potencial eléctrica sobre la carga eléctrica. ¿Ya? Energía potencial eléctrica sabemos que es el producto de las cargas sobre la distancia. Entonces, energía potencial lo definimos entonces como la energía potencial sobre la carga de prueba, ¿no es cierto? Entonces, la carga eléctrica de prueba, entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que si nosotros tenemos una carga inicial, en una posición inicial, muy lejana, lo que queremos es llevarlo a una posición bastante cercana a otra carga, Q, ¿no es cierto? Que en la cual genera una fuerza eléctrica, un campo eléctrico, debido a un campo eléctrico, ¿no es cierto? Si yo, esta carga que está a mi izquierda, color naranja, que, sabemos que genera un campo eléctrico, entonces cuando nosotros acercamos una carga, se genera una fuerza eléctrica, ¿no es cierto? Una fuerza eléctrica. Entonces, dos cargas van a generar una fuerza eléctrica. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Mediante una fuerza externa igual a la fuerza eléctrica, vamos a trasladar la carga Q, ¿no es cierto?, hacia un punto, ¿no?, que nosotros llamamos posición final, ¿no?, en la cual vamos a medir en ese punto B, vamos a medir su energía potencial. En primer lugar, medimos su energía potencial. Una vez medido la energía potencial, lo dividimos sobre la carga de prueba y nos va a dar lo que nosotros denominamos el potencial eléctrico. Entonces, el potencial eléctrico en el punto B es la energía potencial en B sobre la carga que ha sido trasladada. ¿Ya? Entonces, de esa manera yo defino lo que es un potencial, el potencial eléctrico, entonces. Entonces, en electrostática es conveniente expresar la energía potencial es igual a la carga eléctrica por el voltaje, por el, por el potencial. La energía eléctrica es igual a la carga, ¿no es cierto?, por el potencial. ¿Ya? Entonces estamos dando estos conceptos que vamos a utilizar, ¿no es cierto? Y básicamente, ¿qué es el potencial eléctrico? Entonces hemos empezado así.
definiendo lo que es el potencial eléctrico, que viene a ser la energía potencial sobre la carga que ha sido trasladada, ¿no? Hacia ese punto donde queremos medir el potencial. Bueno, potencial eléctrico de una carga puntual, entonces. Entonces, hemos visto cómo se genera un potencial eléctrico. Ahora vamos a medir el potencial eléctrico que genera una carga. En este caso, la carga positiva va a generar a una cierta distancia. Ojo, no se ubica una carga, sino simplemente vamos a medir la posición en ese punto P, a una cierta distancia R. Entonces, el potencial en el punto P de una carga positiva va a ser igual a más la constante de proporcionalidad eléctrica por la carga sobre la distancia donde queremos medir el potencial eléctrico. ¿Ya? Entonces, sobre R. Entonces, nosotros llamamos, si es carga positiva, se genera un potencial eléctrico repulsivo. Repulsivo se llama, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que ahí también se genera un campo eléctrico en una forma repulsiva. ¿Bien? Ahora, carga negativa. Si la carga es negativa, entonces generamos nosotros un potencial eléctrico también en esa posición, ¿no? A una cierta. Entonces generamos ahí el potencial eléctrico que va a ser igual a la constante de proporcionalidad eléctrica por la carga sobre la distancia donde ha sido ubicado la carga. Entonces, esto implica que el potencial eléctrico de atracción, ¿ya? Ojo que el potencial eléctrico es una cantidad escalar, por eso no se le pone ninguna flechita, ningún vector, ¿ya? Tengan bien presente eso, ¿ya? ¿Ya? Que el potencial eléctrico es una cantidad escalar, no necesita un vector. Lo que sí necesitan un vector son los campos eléctricos, por eso aquí no graficamos ninguna clase de vector, ¿ya? Porque está relacionado con la energía, y la energía es una cantidad escalar. Entonces, Q es la magnitud de la carga que genera el potencial eléctrico en un cierto punto. R es la distancia desde la partícula cargada. Bueno, entonces ya hemos definido cómo nosotros generamos el potencial eléctrico, ¿no es cierto? Cómo está definido el potencial eléctrico, ¿no? Su unidad es el voltios, ¿no es cierto? Es la energía potencial sobre la carga. Y ahora queremos determinar el potencial en un punto de una carga cualquiera, tenemos eso. Ok. Entonces lo que sí debemos tener presente es lo siguiente, ¿ya? El potencial eléctrico en un punto debido a dos o más cargas puntuales es la suma algebraica de los potenciales eléctricos de cada una de ellas. ¿Qué cosa quiere decir eso? Por ejemplo, yo tengo una carga su 1, carga su 2. Quiero yo determinar el potencial en el punto P, ¿no? En la cual está a una cierta distancia 1 o una distancia 2. Entonces, hacemos esto, ¿no? Entonces, el potencial en el punto P es igual a 1 sobre la constante, ¿no? La carga sobre R1, la posición. La constante es la carga su 2. Se suma, ¿no es cierto? Dice, es igual a la suma algebraica de los potenciales eléctricos de cada carga, ¿cierto? Entonces, escribimos lo siguiente. Entonces, la gráfica del potencial, entonces aquí ponemos lo siguiente, ¿no es cierto? En este caso, las cargas eléctricas son positivas. En el caso que la carga eléctrica es negativa, simplemente se pone el signo negativo. Entonces, ahí sí vamos a utilizar el signo de la carga, ¿no? Puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Ya? Entonces, la manera de determinar el potencial en un punto cualquiera, ¿no? Debido a estas dos cargas. Entonces, la gráfica del potencial eléctrico en función de la distancia, decimos lo siguiente.
¿no? Y el potencial repulsivo, entonces, cuanto más se aleja de la carga, el potencial se hace menor, ¿cierto? Se hace menor, ¿no es cierto? Si esta carga se aleja con respecto al punto, ¿no? Entonces se hace menor. Entonces el potencial repulsivo se hace menor, ¿no? Entonces tenemos ahí la carga. Cuando nos acercamos a la carga, mira la posición, esta es la posición, va aumentando el potencial. Va aumentando el potencial cuando nos acercamos hasta la carga. Ahora, si la carga es negativa, igual tenemos la carga negativa, también se va, si se aleja, ¿no? Indefinidamente, ¿no? O si queremos aumentar, se carga, ¿no? El potencial se hace negativo. ¿Ya? Entonces, estos conceptos es muy importante, entonces, para poder eh, resolver el primer ejercicio. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice lo siguiente. En los vértices de un cuadrado del lado A igual a raíz de 5 centímetros está situado 4 partículas cargadas, ¿no es cierto? De igual magnitud. Tenemos ahí, nos dice la distancia A, 4 partículas cargadas. ¿Ya? Entonces tenemos ahí lo siguiente. Entonces tenemos estas 4 partículas cargadas, que las cuales nos dan el respectivos valores, ¿no es cierto? Entonces nos dice que la carga es igual a 5 por 10 elevado a la menos 6. ¿Ya? ¿Cómo muestra la figura cuál es el potencial eléctrico en el punto P? Entonces buscamos un punto que en la cual es el punto que nos indica para poder determinar el potencial en el punto P. ¿Ya? Ese es el problema que nos. Entonces, para eso ya hemos dado la definición, ¿no es cierto? Que para llegar simplemente hay que trazar su distancia con respecto al punto donde queremos medir. Entonces tenemos ahí lo siguiente. Sabemos que sí es uno de los vértices de un cuadrado, entonces a medios, a medios. Trazamos de la carga una de las cargas, trazamos del otro y tenemos ahí todas las distancias respectivas. Entonces vamos a sumar simplemente de cada una de estas cargas, ¿ya? Dependiendo del signo, ¿no es cierto? Entonces el potencial en el punto P va a ser igual. El potencial, ¿no? La carga de, por la distancia, el otro también. eh, y tenemos ahí esta carga, en el punto es, la distancia es a medios, a medios. Igual, esta carga es negativa, la distancia es a medio, ¿no? Ojo que estamos también ubicando el signo ya. Porque el potencial, hemos dicho que el potencial puede ser positivo o negativo, ¿no es cierto? Esto no implica nada, ¿no? No tiene dirección, es cierto, pero puede ser positivo o puede ser negativo. Ya, entonces, tenemos ahí la carga, entonces hacemos lo siguiente. El potencial total que en el punto P va a ser igual. Sumamos, ¿no es cierto? Sumamos estas dos distancias A, a medio, ¿cierto? Entonces, tenemos ahí el potencial es igual 1. Sabemos que el potencial, sumamos K, 2K sobre la distancia. De la figura, ¿ya? Ojo que aquí estamos simplificando estas dos, ¿no es cierto? Estamos eliminando estos dos porque este negativo.
con este negativo, con esto se simplifican estas dos, ¿sí? Estos dos términos se simplifican, ¿no es cierto? Porque este positivo y este negativo. Entonces nos quedan esto. El potencial es igual a dos veces la constante, la carga sobre la distancia. Ok. Entonces, ahora me interesa determinar la distancia. Yo sé que este es igual a, porque el dato me dan del lado del cuadrado que es igual a raíz de 5. Entonces, digo, este es A y este es menos A. Entonces, en las distancias por Pitágoras podemos determinar que es igual a cuadrado más a medios al cuadrado, que nos viene a dar lo siguiente, ¿no es cierto? Es raíz de 5 más raíz de 5 al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces sería 10 menos, sería 10, ¿no es cierto? 5 al cuadrado, entonces nos da el resultado como a medios quintos. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos en función de la distancia. Entonces nos da lo siguiente, digamos. Ya, sería 4 más uno son 5, 5 raíz de 5 a medio, ¿no es cierto? Entonces, 2 en uno reemplazamos la distancia, es igual a raíz de 5 sobre 2, donde pasa al producto de extremos, ¿no? Pasa a multiplicar a 2, entonces tenemos esto. Entonces, una vez obtenido la forma literal, vamos a darle los datos. Entonces me dice que es igual a 4. La constante de proporcionalidad nos están dando que es igual a 9 por 10 elevado a la 9. Eh, la carga es igual a 5 por 10 elevado a la menos 6. La distancia es raíz de 5. Como nos dan en centímetros, tenemos que convertirlo en metros, ¿sí? Entonces, raíz de 5 por 10 elevado a la menos 2, multiplicado por raíz de 5. Entonces, raíz de 5 es 5, ¿no es cierto? Con este 5 se va. Entonces nos queda 4 por 9. 4 por 9, 36. El 2, ¿no es cierto? Sería 2 menos 6. Sería 4. 9 menos 4, 5. Entonces 36 por 10 elevado a la 5. ¿Ya? Entonces, ese es el primer ejercicio que debemos tener presente. Entonces, sobre electrostática estamos haciendo lo que es el potencial eléctrico. ¿Alguna pregunta, jovencitos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Me dicen, por favor. Bueno, no utilice chat porque no tengo el chat. Ya, el chat no está funcionando. Ya, me van a decir. Bueno, entonces ahí está la respuesta, ¿ya? 36 por 10 elevado a la 5. ¿Ya? Entonces, como hemos dicho que para determinar el potencial en un punto, simplemente la suma algebraica de los potenciales de cada uno de cada carga que genera un potencial. Bueno, otro concepto que debemos tener presente, ¿qué cosa es diferencia de potencial? O, ¿no? Entonces, igual es el trabajo realizado sobre una unidad de carga en un campo eléctrico. Es el trabajo realizado sobre la unidad de carga en un campo eléctrico. El trabajo de una fuerza externa para desplazar sin aceleración, tenemos ahí, ¿no? Tenemos un campo eléctrico, entonces lo que hacemos, entonces decimos, el trabajo de la fuerza externa, sabemos que de hecho, que nosotros ubicamos una partícula dentro de un campo eléctrico no va a generar una fuerza eléctrica. Entonces, para movilizar eh, desde el punto A hasta un punto B, entonces tenemos que aplicarle una fuerza contraria a la fuerza eléctrica.
en un campo equivalente. Es la diferencia de potencial eléctrico entre dichos puntos. Entonces, llevamos el potencial, ubicamos en el punto A, va a tener un potencial de A. Llega a B, tiene un potencial B mayor que el potencial en A. Entonces tenemos ahí el potencial B mayor que el potencial de A. Entonces lo que decimos lo siguiente, cuando es en sentido contrario al campo eléctrico, aumenta el potencial. Ok. Entonces tenemos ahí, entonces decimos, el potencial en sentido contrario del campo eléctrico aumenta. En el mismo sentido del campo eléctrico disminuye. O sea, se va alejando del lámpara. Entonces, el potencial eléctrico disminuye en la dirección del campo eléctrico y aumenta en dirección opuesta al campo eléctrico. Ok. Entonces, el trabajo de la fuerza externa, esta fuerza externa, ¿ya?, de llevar la carga desde el punto A hasta el punto B, ¿ya?, entonces decimos que es igual. El trabajo se define, ¿no es cierto? Energía potencial en B menos la energía potencial en A. Entonces, en la energía potencial en B lo podemos expresar como la carga por la velocidad de B. Entonces tenemos esta, ¿no? Entonces tenemos que el trabajo de llevar la carga desde el punto A al punto B es igual, ¿no es cierto?, a la diferencia de potencial. Entonces decimos, la diferencia de potencial es igual al potencial de B menos el potencial de A sobre el trabajo, ¿ya? Entonces de esa manera determinamos el trabajo, ¿no es cierto? La diferencia de potencial. La diferencia de potencial, ¿qué cosa es? Es el trabajo de llevar la carga del punto A al punto B, ¿no? Es el trabajo de llevar la carga eléctrica. Entonces, de esa manera determino yo el potencial eléctrico. Indicaciones importantes que debemos tener presente para resolver el siguiente problema. Entonces, el trabajo total realizado por una fuerza externa y una fuerza eléctrica es cero, ¿no? El total, de ida y vuelta, ¿no es cierto? La suma del trabajo realizado por la fuerza externa o como la fuerza eléctrica, entonces es igual a cero. O la fuerza, el trabajo realizado por la fuerza eléctrica es menos el trabajo realizado de la fuerza externa. El trabajo de la fuerza externa no depende de la trayectoria, solo de la trayectoria de la carga, solo depende de la diferencia de potencial entre los dos puntos. Entonces, ahora, ojo, observen eso, ¿eh? Ahora, el trabajo realizado por una fuerza eléctrica o equivalente realizado por el campo eléctrico es, ¿ya? Mire, ahí cambia, ¿no es cierto? Como hemos dicho de que es negativo, entonces es la carga menos esto, ¿ya? Entonces es negativo en este caso, ¿ya? El trabajo realizado por la fuerza eléctrica es igual a menos la carga por la diferencia de potencia. Ok. Relación entre la diferencia potencial y el campo eléctrico. Es muy importante también este concepto que se va a utilizar. Entonces yo tengo una carga, está sometido a un campo eléctrico, que es la cual genera una fuerza eléctrica en esa dirección, ¿no es cierto? En la dirección del campo eléctrico. Entonces tenemos ahí el potencial
queremos trasladar del punto A al punto B. Entonces tenemos ahí, es importante esto, ¿ya? Entonces, ¿qué nos interesa? La fuerza que está en la dirección del desplazamiento. ¿Y cuál es esa fuerza? Es la fuerza eléctrica coseno de teta. Entonces, el trabajo de la fuerza eléctrica, ¿no es cierto? Va a ser igual a la componente de la fuerza eléctrica, ¿no es cierto? Fuerza coseno de teta por la distancia, en la cual lo podemos especificar así, ¿no es cierto? El campo eléctrico, la fuerza eléctrica es igual a la carga sub cero por el campo eléctrico, ¿sí? Por coseno de teta. Entonces, en sí, tenemos de que va a ser igual a qué. Por la diferencia de potencial, entonces, ¿no? Esto a qué es igual, el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, es igual a la diferencia de potencial. Entonces, de ahí que la diferencia de potencial es igual a menos el campo eléctrico coseno de teta por la distancia. ¿Ya? Entonces, de esta manera nosotros relacionamos, ¿ya?, entre la diferencia de potencial y el campo eléctrico. ¿Ok? Donde el E es el campo, es la magnitud del campo eléctrico, D es la magnitud del desplazamiento. ¿Ok? Teta siempre es entre el campo y la distancia. Ahora, si teta es igual a 0, tenemos que la diferencia potencial es menos el. Entonces, es la manera de cómo calcular el campo eléctrico relacionado a la diferencia de potencial. Ok. Entonces, si el ángulo es igual a pi, entonces simplemente es el campo por la diferencia de potencial sobre la distancia. Entonces, el signo juega un papel muy importante, entonces. Entonces, de esa manera hemos relacionado lo que es el campo eléctrico con el potencial eléctrico. Su unidad es el, tenemos ahí, la unidad es el campo eléctrico por el, ¿ya? La diferencia de potencial por el. Entonces, de esa manera definimos la relación entre el potencial. Es necesario que tengan presentes superficies equipotencial. ¿A qué llamamos superficies equipotencial? Es el lugar geométrico de puntos que tienen el mismo potencial eléctrico. Entonces, las superficies equipotenciales adoptan la forma del cuerpo del conductor electrizado. Entonces tenemos ahí una placa, ¿no es cierto? Está cargado positivamente. Paralelamente a esa placa se van a formar superficies equipotenciales, ¿no es cierto? Son superficies equipotenciales, ¿no? Entonces tenemos el potencial 1, potencial 2, potencial 3. Ok. Entonces, ¿dónde el potencial, ¿no?, que está la carga es el potencial que tiene mayor, es el mayor potencial, diferente al potencial que está en el otro, ¿no? Entonces tenemos ahí. Ahora, una esfera también forma alrededor de una esferita, está cargado positivamente, te van a formar superficies equipotenciales. Superficies equipotenciales.
Entonces tenemos ahí el potencial. ¿Ya? Bueno, entonces estos conceptos lo he explicado porque vamos a utilizar en el siguiente problema planteado. ¿Ya? Potencial igual. Potencial que está en la carga eléctrica tiene mayor potencial. Se va alejando el potencial, ¿no es cierto? Se va alejando toda la superficie. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que toda la esfera, toda esta esferita tiene el mismo potencial. A eso nosotros le llamamos ¿no? Superficie equipotencial. Igual, potencial sub 2, donde cuanto mayor se aleja, ¿no es cierto? El campo ¿no? Va disminuyendo el potencial, ¿no? Cuando en dirección del campo. Entonces llegamos también a la siguiente conclusión, de que el potencial en A debe ser mayor potencial en uno, debe ser mayor que el potencial en 2. ¿Ya? Entonces tenemos eso. Ok, entonces vayamos al siguiente ejercicio. Dice, un agente externo traslada lentamente, ¿no es cierto? Una partícula con carga eléctrica positiva, ¿no es cierto? Un microcoulomb. En una región de un campo eléctrico uniforme, desde el punto A, entonces tenemos esto, campo eléctrico, dice, desde el punto A de una línea equipotencial hasta de una línea equipotencial. Quiere decir que esta línea, todas estas líneas, van a tener el mismo potencial, ¿no? 400 voltios, a otro es 300 voltios, hasta el punto B. De otra línea equipotencial, como muestra la figura. ¿Cuánto trabajo se realiza sobre la partícula? Entonces tenemos ahí, nos dice, eh, llevar del punto A hasta el punto B. ¿Ya? Entonces tenemos ahí los dos puntos. Entonces me dice, es lo que se va a llevar, ¿no es cierto? Se va a llevar. ¿Ok? Entonces eso es lo que nos están pidiendo, entonces, ¿no? Dice, un agente externo traslada lentamente una partícula con carga eléctrica un microcoulomb en una región. Entonces estamos llevando, desde el punto A, vamos a llevar hasta el punto, ¿no? Desde el punto A hasta el punto B. ¿Ya? Entonces vamos a recorrerlo diferentes superficies de equipotenciales. Entonces ahí tiene una distancia de, también tiene otra distancia de. Entonces decimos, el trabajo efectuado por la fuerza externa sobre la carga desde A hasta B, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Entonces el trabajo por la fuerza externa va a decir, es igual al potencial final menos el potencial inicial. Entonces de esa manera tenemos el trabajo es igual a la fuerza, a la carga por la diferencia de potencial. Eso lo hemos estado explicando, ¿no es cierto? Entonces, de la figura, el potencial de A es igual a 400 voltios, usando la relación del campo, el campo eléctrico y la diferencia de potencial, tenemos esta relación, ¿cierto? Decimos qué cosa, es la diferencia de potencial, porque hemos dicho qué cosa es la diferencia de potencial, es el campo por la distancia, ¿no es cierto? Entonces, tenemos ahí que va a ser igual al potencial, ¿ok?
es el potencial de A menos el potencial de D. Bueno, aquí es 300, 100, ¿cierto? 100. Entonces, eh, menos D, 2 veces D. Eh, la carga es 1, ¿no? El potencial B, ¿no? El campo son iguales, ¿no? El campo acá, lo que estamos haciendo es lo siguiente, ¿no? Esta diferencia de potencial, ¿no es cierto? De A hasta 300, pues el campo es uniforme, ¿no es cierto? El campo es uniforme. Entonces el campo es igual, estamos igualando los campos. El campo de realizar de de 400 a 300 voltios es igual a la distancia de. Y tenemos eso, ¿no? Es 400. Ya. Lo que estamos haciendo es igualar el campo eléctrico. Ya, estamos igualando el campo eléctrico. El campo eléctrico es uniforme, ¿no? Entonces estamos comparando en primer lugar. 400 menos 300 es sobre la distancia. Es igual al potencial de A menos el potencial de B. Entonces tenemos que esa diferencia de potencial es igual a 200. Entonces, entonces la diferencia cambiando, ¿no es cierto? Pasa ahí, es menos 200 voltios metros. ¿Ok? Entonces, la diferencia de potencial de B menos A es igual a 200. Entonces, simplemente vamos a escribir. El trabajo desarrollado por la fuerza externa es igual a la carga, ¿no es cierto? Su cero, a la carga su cero por la diferencia de potencial. ¿Cuánto es? Menos 200. Entonces, ¿cuánto es el trabajo? El trabajo es menos 2 por 10 elevado a la menos 4 joules. Entonces multiplicamos y obtenemos el trabajo. Bueno, y eso es lo que vamos a ver. ¿Cuánto trabajo se realiza sobre la partícula? Entonces, la base importante en este problema es que primero hemos determinado el campo. Es el campo que estamos relacionando porque el campo es constante. Entonces, el trabajo es igual a menos 2 por 10 elevado a la menos 4 joules. Jovencitos, ¿hay alguna pregunta? ¿Qué dice? ¿Está claro? Entonces, la base esencial de este problema es saber que el trabajo realizado por una fuerza externa tiene esta configuración, ¿no es cierto? Entonces, pero nosotros sabemos que el campo eléctrico realiza para de la fuerza eléctrica, ¿no es cierto? Es igual a lo contrario, ¿no es cierto? 400 menos. Entonces, esto es de A a B. Esto es de 400 a 300.
Entonces la respuesta es menos 2 por... Vayamos al siguiente. Condensador. Un condensador o capacitor es un sistema formado por dos conductores que tienen cargas de igual magnitud de signo contrario, entre los cuales existe una diferencia de potencial. Entonces sabemos que existe una diferencia de potencial entre eso, ¿no es cierto? Entonces sabemos de que el condensador. Entonces la carga eléctrica Q adquiere un conductores, es directamente proporcional al voltaje proporcionado por la batería. ¿Ok? Entonces, la carga eléctrica es igual a la capacidad por la diferencia de potencia. Entonces, la capacidad es una constante de proporcionalidad. Entonces, es la manera de cómo relacionamos la carga con la eh, capacidad y la diferencia de potencia. ¿No es cierto? Ahora, yo quiero medir la capacidad de un condensador de placas paralelas, que es lo que nos siempre medimos. Entonces, yo tengo un condensador, ¿no es cierto?, de carga positiva, negativa. Está a una cierta distancia, tiene el área, trae el vacío. Entonces, la capacidad de un condensador de placa paralela es directamente proporcional al área de la placa e inversamente proporcional a la distancia entre la placa. Entonces, la capacidad es igual a ¿qué? A epsilon sub 0 sobre el área sobre la distancia. ¿Sí? Entonces, aquí es igual a epsilon sub 0, es 8,85 por 10 elevado a la menos 2. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí el área de cada placa de la distancia. Entre las placas se puede colocar un material aislante llamado dieléctrico, ¿no? Por ejemplo, el papel vidrio, caracterizado por la permitividad eléctrica mayor que el de basura. Ok. Conexiones de condensadores, que es muy importante también, ¿no? Entonces ya hemos dado el concepto de lo que cosa es un condensador, qué cosa es un condensador plano, es lo que nosotros siempre tratamos, ¿no es cierto? No tratamos con otra clase de condensadores planos. ¿Ya? Entonces, cuando los condensadores están conectados en serie, tiene tres propiedades diferentes, tres características que nosotros debemos tener presente. ¿Ya? Entonces tiene la carga 1, carga 2. ¿Ya? Entonces tenemos ahí la capacidad, entonces debemos tener presente esto, ¿ya? Cuando están en serie, entonces la ley de la conservación de la carga eléctrica requiere decir lo siguiente, que cuando está en serie la carga se mantiene constante. La carga en condensador 1, 2 y 3 son iguales. Por la ley de la conservación de energía nos dice que la diferencia de potencial total es igual a la diferencia de potencial en cada uno de los condensadores. Entonces la capacidad equivalente de las conexiones se obtiene de la siguiente, ¿no? Entonces, en serie, mire que es la inversa, es la suma de las inversas de los condensadores cuando están en serie. ¿Ya? No vamos a confundir siempre, como hacemos más adelante, lo vamos a ver cuando son resistencias. ¿Ya? Ahora, cuando están en paralelo, sucede lo siguiente. El voltaje va a ser el mismo. ¿Ya? Entonces tenemos igual manera, por la ley de la conservación de la energía, la diferencia de potenciales son iguales.
¿Qué más? La ley de la conservación de carga eléctrica nos dice que la suma de la carga, ¿no? Es la carga total. O sea, la carga se ramifica en cada una de los condensadores. ¿Ya? La capacidad equivalente en conexiones simplemente va a ser la suma, ¿ya? Cuando están conectados en paralelo. Ok. Entonces tenemos el tercer problema, nos dice, dos condensadores de capacidad 1, capacidad 2, ¿no es cierto? Placas son A su 1, su 2, ¿no es cierto? Ahí sí nos dice. ¿Ok? Conectado en un voltaje tal como se muestra en la figura. Si los condensadores almacenan una carga de 10 microcoulomb, la otra 15 microcoulomb, respectivamente. Determine la razón entre las áreas A1 y A2. Entonces, la capacidad de azul, ¿no? La capacidad es igual a X sub 0, área sub 1 sobre la distancia. Entonces tenemos eso. Entonces, área sub 1 va a ser igual, ¿no es cierto? Área sub 1 reemplazamos los datos, ¿no es cierto? Entonces, la capacidad sub 1 es igual, ¿no? A esto. Y esto es igual a la carga sobre la diferencia potencial. Entonces, área sub 1 es igual a la carga por la distancia sobre la distancia. Simplemente ahí estamos despejando. Entonces tenemos uno. De igual manera hacemos con el condensador 2, ¿no es cierto? Despejamos, sé que el condensador 2 es igual a la carga sub 2 sobre la diferencia potencial. Entonces despejamos ahí el área sub 2, que es igual a la carga sub 2 sobre la distancia sobre. Entonces tenemos esos dos. Entonces, por lo tanto, dividiendo 1 y 2, entonces obtenemos el área, ¿no es cierto? Área sub 1 sobre área sub 2. Entonces, indicamos ahí, desarrollamos lo siguiente, ¿no es cierto? Se simplifica la distancia, se simplifica la constante y la diferencia potencial también. ¿Bien? Entonces tenemos la relación, nos están pidiendo la relación, área sobre área sub 1 es igual a 2/3. ¿Bien? Entonces es la forma de que nosotros podemos. Entonces, lo que acá simplemente hemos dado la definición es que, ¿no? Sabemos que un condensador plano está dado por el área sobre la distancia. La definición de la capacidad es igual a la carga sobre la diferencia potencial, ¿no? En ambos condensadores y simplemente los dividimos y nos da ese resultado. Entonces, la respuesta es la E, ¿no es cierto? 2/3. Bueno, entonces el ejercicio número es, ¿no? Energía almacenada de un condensador. También debemos saber ese concepto antes de resolver el siguiente problema, ¿no? Un condensador, una gráfica, carga, voltaje, ¿no? Tenemos ahí. Entonces, es una línea recta inclinada. La gráfica es el área del triángulo, rectángulo, ¿no es cierto?, de lado.
de lados la carga, la diferencia de potencial, ¿no? Entonces estamos relacionando la carga con la diferencia de potencial. Entonces representa la energía potencial almacenada en el condensador. Entonces es la forma de cómo calculamos la condensador. Entonces, el área, la energía, va a ser igual a 1/2 de la carga sobre la diferencia de potencial. También hay expresión equivalente, que es igual a 1/2 de la capacidad, diferencia potencial al cuadrado. Es igual a la carga al cuadrado sobre 2 veces la. ¿Ok? Entonces eso debemos tener presente siempre para esta clase de ejercicio. Entonces el ejercicio siguiente nos dice, la figura muestra un arreglo de 5 condensadores conectados en una batería. Determine la energía total almacenada en dicho sistema. ¿Qué tenemos ahí, no? 3 microfaradios, todo está expresado. Ojo que siempre se expresa en microfaradio, milifaradio, nanofaradio, ¿no? No, no en faradios. ¿Ya? Eso que tengan bien presente, ¿no? Es el trabajo que siempre te da los valores de los condensadores. Bueno, tenemos eso, ¿no es cierto? Entonces nos están pidiendo determine la energía total almacenada por dicho sistema. Entonces lo que vamos a hacer es reducir ese problema, o sea, determinar la capacidad equivalente. Entonces están en paralelo. ¿Ok? Entonces no podemos reducir ese arreglo en el siguiente arreglo. Entonces desarrollamos, lo podemos expresar de esta forma, ¿no es cierto? Condensadores, ¿no? Están en paralelo. 4, 2, 3, 3. De 3, ¿no es cierto? Sí. Entonces, tenemos ahí, están en paralelo, se suman simplemente. Aquí tenemos 6, aquí tenemos también 6. Entonces, el equivalente de 2 y 4 es 6. El equivalente de 3 y 3 es 6, ¿no es cierto? Ahora se reducen. Entonces, esos dos están en serie ahora. Como están en serie, decimos lo siguiente, ¿no? El equivalente entre 6 y 6 es igual al producto sobre la diferencia potencial. La diferencia, ¿no es cierto? ¿No? Este es el producto por la suma. Entonces, 6 por 6, 36. 6 más 6, 12. 12, 36 entre 12 sería 3. Entonces, el equivalente. O sea que. Ahora, nos queda el último tramo. Entonces, vemos de que están en paralelo. Están en paralelo, simplemente vamos a sumar. Entonces, ¿cuál es el equivalente? Era 3. Más 3 sería 6. Entonces llegamos a la siguiente conclusión. La capacidad equivalente es igual. Están en paralelo, 3 más 3 sería 6. Ahora, me están pidiendo la energía total almacenada por el sistema. Entonces ya tengo la capacidad equivalente. Lo único que hago es aplicar la relación. ¿Y qué me dicen? Que 1/2 de la capacidad equivalente es igual a la diferencia potencial al cuadrado por la diferencia potencial al cuadrado. Multiplicamos y obtenemos como resultado la energía cinética, la energía almacenada es 0,3 milijoules. Entonces, es la cantidad de eso. Entonces, el objetivo aquí es el trabajo que se hace es reducir ese circuito, ¿no?
para determinar la capacidad equivalente. ¿Alguna pregunta? Me lo dicen verbalmente, ¿eh? Por favor, verbalmente, ¿eh? Si hay alguna pregunta, ¿qué hacer? Entonces, ese es el proceso que ustedes deben seguir para desarrollar. Resistencia eléctrica ahora. Entonces, nosotros sabemos que hemos ya definido qué cosa es el potencial eléctrico, ¿no es cierto? Que sabemos qué cosa es la intensidad de corriente, que es igual a la carga sobre el tiempo, y la resistencia eléctrica, que es importante también. ¿Ya? Entonces tenemos resistencia. Es una cantidad escalar, ¿no es cierto? Que nos expresa esto, ¿no? Un conductor, tenemos ahí el área, está relacionado con su área. Entonces la resistencia va a ser igual a ¿qué? A la resistividad por la longitud sobre el área. Entonces, ¿qué cosa es un conductor? La cantidad escalar que indica la oposición de un conductor a la corriente, la oposición que tiene, ¿no? O sea, que no es de fácil así pasar la corriente, ¿no? Tiene que haber una oposición. Entonces, ¿ya? Entonces, la manera de calcular la resistencia. Bueno, resistividad, longitud, el área transversal de un conductor. Ok. Entonces acá nos piden lo siguiente, ¿no? Un metal cúbico de resistencia ρ, de resistividad ρ, eh, cuya resistencia es R, el cubo se transforma en un paralelepípedo de arista igual a medios de longitud B. Entonces tenemos ahí estado inicial, ¿ya? Entonces tenemos ahí se reduce el área, ¿no es cierto? Rho es la misma densidad porque es el mismo material. Entonces, utilizando la ecuación, la resistencia es igual a Rho sobre la longitud sobre el área. Para el cubo, la longitud N es igual y el área es A cuadrado. Entonces, el radio es igual, que diga, la resistencia es igual a ¿qué? A Rho, densidad por el área, sobre, haciendo la equivalencia acá, reemplazando A por E. Entonces, nos dice que la resistencia es igual a Rho sobre la arista, ¿no es cierto? Llegamos a eso. Ese es el arreglo matemático que estamos haciendo. ¿Ok? Para el paralelepípedo, hacemos lo siguiente. Igual, sabemos que es igual a la mitad de, ¿no? Se reduce a la mitad, tenemos B por el, ¿no? Rho por B, no. Nos pide la longitud de B. ¿Cuánto es la longitud de B? Entonces tenemos dos. Como los volúmenes
se conserva, claro, simplemente transformado, ¿no es cierto? El mismo volumen, pero ya tiene otra forma, que tiene una forma del paralelepípedo. Entonces, A al cubo es igual a cuadrado sobre 4 por B. Entonces tenemos esta relación. ¿Ya? Entonces llegamos a las relaciones, ¿no? El volumen se conserva, iguales al cubo es igual a cuadrado sobre cuartos por B. B es igual a 4 veces A. Entonces, de 3 en 2 vamos a llevarlo a 2. La resistencia va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 16 ρ sobre, ¿ok? Y ρ sobre A es igual a la resistencia del cubo, ¿no es cierto? Entonces, llegamos a la conclusión de que si nosotros reformamos o no, lo transformamos de un cubo a un paralelepípedo, las resistencias ya no van a ser iguales, mire, porque la configuración del paso de la corriente es diferente. ¿Sí? Entonces llegamos a la conclusión, mire, teniendo el mismo volumen, no van a tener la misma resistencia. ¿No es cierto? Entonces la resistencia R1 del paralelepípedo es 10 veces la resistencia no, el- del cubo, pues, ¿no? La resistencia R, la resistencia del paralelepípedo va a ser igual a 16 veces la resistencia del cubo. Ok. Bueno, como ustedes ven, simplemente ha habido más, es un arreglo matemático que criterio físico. ¿Alguna pregunta, jovencito? Parece que no lo hay. Me dicen verbalmente, por favor. Bueno, vayamos al siguiente ejercicio. Dice lo siguiente. Vamos a ver ahora conexiones también de. Como hemos visto las conexiones en condensadores, también hacemos las conexiones en serie. Entonces, en serie, ustedes se van a dar cuenta lo siguiente. Cuando los resistores están en serie, simplemente tenemos que ver siempre las características que tienen. Siempre estas tres características debemos tener presentes, ¿no? Cómo son la resistencia, cómo es el comportamiento de la intensidad de corriente y cómo es el comportamiento de la diferencia de potencia. Entonces tenemos ahí la diferencia de potencial. Siempre las tres características que tiene todo elemento, ¿no? Entonces la diferencia total. Entonces, por la ley de la conservación de carga eléctrica decimos que las intensidades son iguales cuando están en serie. Por conservación de la energía se nos dice que la diferencia potencial es igual a la diferencia potencial de 1, 2 y 3. La resistencia equivalente entonces simplemente va a ser la suma. Ojo que es contrario a lo que es, lo he mencionado porque ustedes deben darse cuenta que es contrario a lo que nosotros hacemos o asociamos condensadores en serie. ¿Sí? Pero sin embargo, ahora si nosotros lo conectamos en paralelo, vamos a tenerlo así.
Entonces tenemos ahí. Igual hacemos las mismas condiciones. Y vemos ahí en paralelo, ¿no es cierto? Entonces, lo que se ramifica, entonces las intensidades van a variar en cada uno de esos. Entonces, por la ley de la conservación de la energía, decimos que la diferencia de potenciales van a ser iguales en todos, en cada uno de ellos, ¿no? Es la diferencia potencial, ¿no? En cada una de las resistencias. Va a tener el mismo voltaje porque estará en paralelo. Por la ley de la conservación de la carga eléctrica, decimos que la intensidad se va a ramificar. Entonces, la intensidad total va a ser igual a la suma de las intensidades de cada una de las ramas. Ok, entonces tenemos que la resistencia equivalente es la inversa, la suma de las inversas, ¿ya? Entonces, lo menciono así porque ustedes, para que ustedes puedan diferenciar, ¿no es cierto?, con los condensadores. Indicaciones importantes, ¿no? Para los conductores que satisfacen la ley de Ohm, ustedes saben que es igual, la diferencia de potencial es igual a la intensidad por el. Se obtienen las fórmulas para la potencia eléctrica, ¿cierto? ¿Qué cosa es potencia? Potencia es igual al trabajo sobre el. Entonces, eléctricamente va a ser igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia. También la potencia eléctrica lo podemos determinar como la diferencia de potencial al cuadrado sobre la resistencia. ¿Ok? Entonces, la potencia va a ser igual, ¿no? Es también, ¿no? La potencia calorífica disipada por cada resistencia se puede escribir así, ¿no? Claro, es energía sobre el tiempo, ¿no es cierto? Es la rapidez de realizar. Entonces, la rapidez que se calienta un material. ¿Ya? Entonces, tenemos esas relaciones matemáticas, debemos tener presente. Entonces, el problema 6 nos dice, un conjunto de resistores, ¿no? Están conectados de la siguiente forma, ¿no? Entonces, tenemos ahí. Ojo que no están empalmados, ¿eh? Esto quiere decir que está pues, sobre el otro lado, ¿no? Entonces, primero vamos a solucionar ese problema. Nos dice, determine la potencia disipada en la resistencia número 3 ohmios. Entonces, en primer lugar, vamos a determinar potenciales iguales. Indica que el 2, ¿no? La resistencia 2 están en paralelo. Entonces, hacemos un equivalente. Observen, miren, ¿no? Entonces tenemos ahí, ¿no? Están en paralelo. ¿No? Entonces lo ordenamos de esta forma y nos queda, es el mismo circuito, sino lo que estamos es ordenándolo del circuito, nada más. ¿Ya? Tiene la misma forma, ¿no? Entonces, el equivalente de la resistencia de 2, estos también paralelos, sería 2 por 2, 4. 2 y 2 más 2 serían 4. Entonces, es 1, ¿no es cierto? 1 ohm. Bueno,
1 y 4 están en serie. Claro, van a tener el mismo potencial, ¿no? Están en serie. Entonces, este equivale a 1, entonces el otro equivale. Entonces sería 5. Entonces, desarrollamos el siguiente. Entonces ya tenemos la resistencia equivalente. Entonces, vuelven a estar ahora en paralelo. Entonces hacemos el mismo, ¿no? Está en paralelo, is1 va a ser is1. ¿Ya? Entonces, lo que hago es lo siguiente. Si están en paralelo, entonces determino la resistencia equivalente. Entonces, ¿ya? O también podemos decirlo, aquí era lo que hacemos lo siguiente, ¿no? O también lo que hacemos acá es lo siguiente, ¿no? Esta intensidad se va a ramificar, ¿no es cierto? Intensidad S1, intensidad S2. Entonces, intensidad S1, como tienen el mismo voltaje, va a ser igual a intensidad, ¿no? Solamente existe, ojo, porque existe solamente esa resistencia, nada más. Entonces van a tener el mismo potencial. ¿No? Entonces tenemos ahí, se cumple lo siguiente, entonces, ¿no? Entonces, como están en paralelo, la diferencia de potenciales van a ser igual en estos dos. Entonces, la intensidad 1 es igual a la diferencia de potencial sobre 3. ¿Cuánto es la diferencia de potencial? 3,375, ¿no? La intensidad sobre 3 es quinto cuartos la intensidad de corriente que pasa ahí. Entonces, la potencia disipada en la resistencia 3, en la resistencia 1, que eso nos da, que es igual a 3 ohm, va a ser igual al siguiente, ¿no? Entonces reemplazamos simplemente, ¿no? ¿Cuánto es la intensidad que pasa por esa resistencia? Es 5 cuartos. La resistencia es igual a 3. Entonces 5 cuartos sobre 2, ¿no es cierto? Entonces nos da alrededor de 4,7 watts. Entonces tenemos eso, ¿no? Entonces, como nos están pidiendo la potencia, se expresa siempre en watts, ¿no? Entonces, es la forma de cómo podemos calcular la potencia de la resistencia 3, ¿no es cierto? Entonces, era clave que nosotros teníamos que primero calcular era la intensidad de corriente que está pasando. ¿Alguna pregunta, jovencitos? Pasamos al siguiente. Leyes de Kirchhoff. Ya. Entonces, nosotros hemos visto simplemente para un circuito, ¿no? Cuando pasa directamente. Y tiene una sola fuente. Ahora, cuando tiene varias fuentes y varias caídas de tensión. ¿A qué se llama caída de tensión? Cuando la intensidad de corriente pasa por diferentes, hay una caída, eso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una resistencia.
Entonces, ¿qué nos dice la ley de Kirchhoff? Nos dice lo siguiente. La regla del nudo, la sumatoria de las intensidades de una corriente que entra en un nudo es igual a la que sale, ¿cierto? Entonces, intensidad que entrantes es igual a las intensidades salientes. Entonces, tenemos ahí el nudo, ¿no? Entonces, lo que sale, lo que ingresa, positivo. Lo que ingresa, lo que llega al nudo, positivo. Lo que sale del nudo, negativo. Entonces, llegamos a la conclusión de que intensidad sub 1 es igual, intensidad sub 1 más intensidad sub 2 es igual a intensidad sub 3. Regla de mallas. La suma algebraica de las fuerzas electromotrices en una malla es igual a la suma algebraica de los voltajes de cada resistor. Entonces, decimos lo siguiente. Eh, la sumatoria de fuerza electromotriz más o menos es igual a la sumatoria de caída de tensión, ¿no es cierto? Entonces, eso se conserva por conservación de energía. Entonces, se usa el signo positivo cuando el sentido de la fuerza electromotriz está el sentido de la corriente que coincide con el sentido recorrido de la malla. Cuando coincide con el mismo sentido de la malla con el de la corriente de la fuente, entonces es positivo. Cuando está en el cruce, negativo. Entonces tenemos ahí, se usa negativo cuando está en sentido contrario. Entonces, ejemplo, tenemos ahí dos fuentes. Intensidad de corriente está en ese sentido, intensidad de corriente está en, ¿cierto? La intensidad de corriente. Entonces, su recorrido, el recorrido siempre lo tomamos arbitrariamente. Podemos tomarle cualquier sentido, pero no, vamos a tomar ese sentido. Entonces, de igual manera, el otro, ¿no es cierto? Entonces, la malla ABEFA, ¿no es cierto? Va a ser igual a la intensidad Su1 por la resistencia Su1 más intensidad Su3 por la resistencia Su3. Entonces tenemos ahí, ¿ok? Entonces la diferencia de esto, ¿no es cierto? De la fuerza electromotriz va a ser igual a... Entonces, cualquiera de las formas podemos nosotros utilizar. Como ustedes ven, hemos visto el desarrollo de cada malla, ¿no? Independientemente. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, tomamos este, ¿no? Si le tomamos el sentido de la malla total. Entonces, esto es menos, ¿no? En sentido, tomamos un... Ok. Vamos al ejercicio. Un ejercicio, ¿no? El ejercicio número 100. Dice, en un circuito eléctrico se muestra, ¿no es cierto? Tenemos un circuito eléctrico. ¿Ah? Aquí hay 4 resistencias y 4 fuentes. 7, 10, 5, 12.
Ya, vamos a desarrollar. Entonces decimos, tiene voltaje 8, ¿no? 10, 12, veintitantos, 2 voltios. Entonces, nos indica la flechita, nos indica la dirección de la corriente. Ok. Entonces vamos a tomar, siempre se recomienda que se tome el sentido de que la suma de los voltajes debe ser mayor que el que tiene mayor voltaje, va por esa dirección, para evitar los signos negativos. Entonces tenemos ahí, la regla de mallas nos dice lo siguiente, ¿no es cierto? Sumatoria más menos de la fuerza electromotriz igual más menos la resistencia por la intensidad. Entonces, sumamos todo. 12 está en sentido, mire, está en el mismo sentido. 10 está en el mismo sentido, ¿no es cierto? Porque bueno, este es salida, salida. Menos 8 está en sentido contrario, mire. Entonces tenemos la caída de tensión. Entonces llegamos que la intensidad de corriente es igual a 0,5 amperes. Ahora, nos dice, determine la cantidad de calor que disipa en la resistencia número 5. Entonces ya sabemos la intensidad de corriente. Entonces decimos, lo vamos a expresar en calorías. Y si lo vamos a expresar en calorías, debemos multiplicarlo por 0,24. ¿Sí? Entonces tenemos la intensidad al cuadrado. ¿Ya? Entonces le damos los datos. La resistencia es 5 ohmios. El tiempo nos dice que es 10 minutos, que es igual a 600 segundos. Entonces tenemos ahí que la diferencia, la cantidad de calor que disipa, ¿no es cierto? Es 0,24. La intensidad es igual a 0,5 amperes. La resistencia es igual a 5, ¿no es cierto? 5, nos dice, porque nos están pidiendo de esa resistencia. Y eh, el tiempo. El tiempo es en segundo, expresado siempre en segundo. Es este. Ok. Entonces el resultado es 180 calorías. Ok, jovencitos. Entonces con esto hemos abarcado lo que se llama electricidad, electrostática y electrodinámica, ¿no es cierto? En la cual es cuando la electrostática está fundamentado por los cuatro parámetros, que es una fuerza eléctrica, que es un campo eléctrico, ¿cierto? Luego vemos de que otro parámetro que se define son el potencial eléctrico. Y por último, la capacidad. Luego, la corriente eléctrica está basada en la ley de Ohm, ¿no es cierto? La ley de Ohm.
Bueno, vayamos ahora sí a otro concepto importante, campo magnético. Bueno, el magnetismo nos dice, el nombre de magnetismo viene de la palabra de magnesia, de un lugar llamado Magnesia. Entonces aparecieron las primeras piedras, ¿no? Que la cual nos genera el magnetismo, ¿no? Los imanes. Esos imanes tienen la característica de tener una línea de inducción magnética. Entonces, esa línea de inducción magnética, la tangente de esa línea de inducción magnética determina el campo magnético. Entonces, vemos que es muy importante, ¿no es cierto? Esa línea de inducción magnética que genera el campo de inducción magnética, ¿no? Conocido simplemente como campo magnético. Bueno, entonces, no valíamos en ese tiempo hasta el año 1819-18, que en la cual desapareció un físico, que en la cual observó que en su laboratorio también dijo que la corriente eléctrica, no solamente los imanes o esas piedras pro- po- producían un campo magnético, sino también la corriente eléctrica. Porque observó que cuando en el laboratorio vio uno de sus... Entonces vamos a ver ahora cómo se produce el campo magnético en una corriente eléctrica. Entonces vamos a tener dos conductores, ¿no? Cuando el conductor es recto, vamos a obtener, entonces decimos, ¿cómo es el cálculo? ¿No es cierto? Entonces se genera una serie de esto, ¿no? Entonces en cada punto que nosotros queramos determinar, entonces, y a eso nosotros le llamamos la línea de inducción magnética. Entonces queremos determinar en una de en esas líneas, en esas líneas de inducción magnética, queremos determinar qué cosa, el campo magnético. Entonces nos dice lo siguiente, ¿no? Que la magnitud del campo magnético producido por una corriente, ¿no? Rectilínea, muy larga, es directamente proporcional a la intensidad de corriente eléctrica e inversamente proporcional al lado, al radio de circulación, R. Entonces tenemos ahí para el campo producido por un conductor recto. Entonces, ¿cómo lo determinamos? Mu sub 0, ¿no? Intensidad por 2 pi r. Ok, entonces esa es la circulación. Ahora, la dirección. Vamos a utilizar la mano derecha. Regla de la mano derecha, donde el dedo pulgar nos indica la corriente eléctrica y los dedos flexionados, entonces no produce eso, ¿no? Entonces tenemos ahí, el dedo flexionado no va a producir el campo magnético. Entonces utilizamos la mano derecha para determinar la dirección del campo magnético. Bueno, entonces es en cualquier punto
podemos determinar el campo magnético, ¿no? Que va a estar alrededor del conductor, el campo magnético. Ok. Entonces, la dirección del campo magnético en un punto de la línea de inducción representa por un vector tangente a la circunferencia, ¿no? De radio. La corriente eléctrica y el campo magnético no están en el mismo plano. No están en el mismo plano. Si la corriente es saliente, el plano representa, la circulación B será en sentido antihorario. Si la corriente es entrante al plano, entonces, entonces por ejemplo, tenemos cuando está saliendo, utilizamos la mano derecha, el dedo pulgar nos indica la corriente eléctrica, ¿no? Y alrededor con el campo magnético. Eso es lo que hemos visto en esta semana, ¿no es cierto? La posición. De igual manera, si es entrante, utilizamos la mano izquierda. ¿Ya? Entonces tenemos utilizando, ¿no? La mano derecha, los dedos flexionados y el dedo pulgar. Entonces vemos de que cuando está ingresando, el campo magnético es horario. Es horario. Entonces, es la forma de cómo determinar el campo magnético y la dirección. Tenemos que obligadamente determinar la dirección porque el campo magnético es un vector. ¿Ok? Es un vector, ¿no es cierto? Y es perpendicular. Bueno, vayamos al siguiente ejercicio. Nos dice lo siguiente, ¿no? Una partícula con carga eléctrica menos Q, ¿cierto? Tiene una velocidad paralela entre dos conductores rectos muy largos, los cuales transportan corriente eléctrica de intensidad I sub 1 e I sub 2, como muestra la figura. Entonces tenemos ahí los conductores. Dice, una partícula determine la relación entre las intensidades de corriente 1 y 2, para que la partícula no se desvíe. Entonces, utilizamos la mano derecha de la corriente 1, intensidad 1, ok. Entonces le damos la dirección, entonces vemos que es saliente, entrante, ¿no es cierto? La corriente 1 genera un campo magnético entrante. De igual manera, vemos la corriente SU2, ¿no es cierto? Genera un campo magnético saliente, ¿no es cierto? Hacia afuera, ¿no es cierto? Entonces están en sentido contrario, entonces por lo tanto se tiene que restar, ¿no?
Entonces ya tenemos configurado cómo es en cada uno de estos, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, campo magnético, la velocidad, ¿no es cierto? La fuerza magnética, ¿no es cierto? Tenemos ahí el campo en uno, ¿no es cierto? Está ingresando, la velocidad, ¿no? Tenemos ahí, ¿no? Entonces, la fuerza está ingresando, ¿no es cierto? El campo, eh, la velocidad, la fuerza. Entonces, como es negativo, debemos, cuando es positivo, utilizaremos la mano derecha. Cuando es negativo, entonces decimos así, ¿no? Entonces, el campo está ingresando en esa partícula. Ok. Bueno, entonces ya le hemos dado primero que darle las direcciones, ¿no es cierto? De igual manera, la intensidad de corriente, ¿no es cierto? Ahí está el voltaje, está saliendo, el campo magnético está saliendo, la velocidad está, y entonces la fuerza. Ojo que está utilizando la mano izquierda, ¿ya? Porque la carga es negativa, ¿no es cierto? Entonces tenemos ahí, entonces la fuerza, en la primera condición de equilibrio decimos lo siguiente, fuerza sub 1 va a ser igual a fuerza sub 2. Entonces igualamos la carga, velocidad por el campo. Entonces vemos que el campo sub 1 va a ser igual que el campo sub 2. Entonces, reemplazamos los datos, como esos son conductores rectos, entonces determinamos eso. Entonces tenemos que los campos son iguales. Entonces las intensidades de corriente, simplificamos, está en función de las radios, de las distancias. Entonces reemplazamos los datos. R sub 1 es igual a 60, R sub 2 es igual a 80. Entonces la relación que existe entre la intensidad sub 1 y intensidad son 3/4. Entonces tenemos ahí el resultado, ¿no es cierto? La relación nos pide la intensidad. Ok. Entonces dice, una partícula con carga eléctrica menos K se mueve con una velocidad v paralelamente entre dos conductores rectos muy largos
los cuales transportan corriente eléctrica de intensidad I sub 1 y sub 2, como muestra la figura. Determine la relación entre las intensidades para que la partícula no se desvíe. Para que no se desvíe, entonces era necesario que estas dos fuerzas, primero determinar estas dos fuerzas, fuerza sub 1, fuerza sub 2, para que esto siga siendo horizontal, ¿no es cierto? Mantenga horizontal. No se vaya ni hacia arriba ni hacia abajo. Bueno, seguimos. Campo magnético producido por una corriente eléctrica. No. Si es una espira, el campo va a ser igual a mu intensidad por el radio, ¿no es cierto? Entonces tenemos ahí la permeabilidad magnética en el vacío. Igual, en este caso cambia las direcciones, ¿no es cierto? En este caso, los dedos flexionados van a ser la intensidad de corriente, el dedo pulgar es el campo. Entonces tenemos ahí, utilizamos siempre la mano derecha, ¿no? El dedo pulgar nos va a indicar el campo magnético, los dedos flexionados nos indica la corriente eléctrica, ¿ya? Todo lo contrario cuando tenemos un conductor recto. Entonces tenemos la corriente, ahí. Entonces el campo magnético está en esa dirección. Ahora, la corriente eléctrica y el campo magnético no están en el mismo plano, ¿ya? Si la corriente circula en sentido antihorario, el campo magnético B es saliente al plano. Si la corriente circula en sentido horario, entonces el campo magnético es entrante. Entonces tenemos ahí la corriente, campo magnético, saliente. El otro tenemos entrante. ¿Ok? El campo magnético de un segmento de corriente, ya no toda, no todo el, no toda la, no todo la espira circular, sino parte de la espira, es un arco de espira. ¿Cómo determinamos el campo magnético? Entonces, el campo magnético lo determinamos de la siguiente manera. Entonces, tenemos ahí el campo magnético es, ¿no es cierto?, el ángulo que genera ese arco, 2pi, por el campo generado por la espira circular. Es el ángulo central limitado por el segmento circular. Entonces, la forma de calcular cuando tenemos un arco de espira. Bueno, el problema número 9 nos dice un conductor, rápidamente, vamos, 3/4 de la circunferencia, ¿no? Tenemos ahí, tenemos la intensidad de corriente para pasar ahí. Entonces tenemos ahí, ¿no? 1 y 2. Corriente, ¿no? Campos 1, ¿no? Está generando la corriente, entonces el campo 1 está en esta dirección, está ingresando, ¿no es cierto? Está ingresando.
El campo S1 de la corriente 1, del conductor 1, es ingresante. De la corriente 2 es, vemos que es saliente, ¿no es cierto? Saliente. Entonces, uno es entrante y el otro es saliente. Entonces nos piden el campo magnético en uno va a ser igual, que es una espira, que es las 3/4 partes, ¿no es cierto?, de pi, ¿no? 3 medios, ¿no? 3 medios pi. 3 medios de pi sobre 2 pi. Entonces, desarrollamos su aritmética, es 3/4 de mu sub 0. Entonces tenemos ahí 3/4. Entonces, desarrollando, reemplazamos los datos, ¿no? 3/4 de 4pi, 10 elevado a la menos 3 por la intensidad que es 0,2. 4 por 10 elevado a la menos 2. ¿Está bien? Porque está dado en centímetros, ¿no es cierto? El radio está dado en centímetros, hay que convertirlo siempre en metros. Entonces tenemos que el campo sub 1 es igual a 1,5 pi por 10 elevado a la menos 7. Ahora, el campo sub 2 de igual modo. Pero en este caso, el campo SU2 es 2 veces la intensidad, ¿ya? Y es toda la circunferencia. Es toda la circunferencia, ¿no? Que está contribuyendo en el punto O. Entonces hemos determinado la magnitud del campo magnético en el punto O, simplemente la diferencia, ¿no? Uno está saliendo y el otro está entrando. Entonces hacemos su aritmética y restamos. 8pi menos 1,5 pi. Entonces es igual a 6,5 pi. Ok. Bueno, el último ejercicio está basado en lo que es la fuerza magnética. Entonces, el concepto ya hemos adelantado algo. La fuerza magnética de una partícula, ¿no es cierto?, está dado por la carga, la velocidad y el campo magnético seno de t. Entonces, la magnitud de la carga eléctrica de la partícula, la rapidez, el campo magnético, el ángulo entre la velocidad y el campo magnético. Entonces, la fuerza, la dirección de la fuerza es la siguiente, ¿no es cierto? Forma un determinado ángulo. Bien. Entonces, para eso vamos a utilizar lo que es la mano derecha. Entonces, tenemos la velocidad. Entonces, por la regla de la mano derecha nos dice que el dedo pulgar, este extendido, es la velocidad, el otro es el campo magnético, la palma de la mano. Sí. Entonces, tenemos ahí la velocidad, el campo magnético y entonces la fuerza magnética. Siempre es el más recomendable, ¿no? La mano extendida. Los dedos extendidos, el campo magnético, el dedo pulgar, la velocidad, la dirección de la palma de la mano es la fuerza magnética. Ok, entonces de esa forma nos orientamos para determinar la fuerza magnética. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven que para el caso de magnetismo, la configuración es tridimensional, ¿no? En cambio que para la electricidad simplemente es bidimensional, se encuentra en el plano. Entonces, ojo, que aquí debemos tener presente de que eh, son perpendiculares. ¿Ya? Son perpendiculares entre sí. Fuerza magnética de una corriente eléctrica sobre una corriente eléctrica, no sobre un conductor que pasa corriente eléctrica. De igual manera, la velocidad reemplaza, entonces la intensidad reemplaza la velocidad como la carga, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener ahí
la intensidad. De igual manera, la configuración es igual. La fuerza magnética está en esa dirección. Ok, entonces la fuerza magnética está en esa dirección. Entonces utilizamos el mismo criterio que el anterior, ¿no es cierto? Entonces la fuerza magnética va a ser igual a la intensidad, la longitud, el campo, seno de teta. ¿Ya? Siempre en este caso ahora eh, la intensidad, el ángulo lo forma el campo magnético y la corriente. Bueno, vayamos al último ejercicio. Dice, un conductor doblado está inscrito en, rectangular, ¿no es cierto? Un hexágono regular de lado 20 centímetros, como muestra la figura. El conductor transporta una corriente de intensidad A y se encuentra en el campo magnético uniforme. Entonces, nos piden determine la magnitud de la fuerza magnética resultante del conductor. Entonces, ustedes ven, vamos a dar lado por lado. Entonces, vemos que la fuerza magnética está en sentido saliente, ¿no es cierto? Ojo que está ingresando y la fuerza magnética siempre está en la palma de la mano. Entonces, la fuerza magnética tiene esa dirección. Vayamos a la otra. De igual manera, la fuerza magnética tiene ese sentido. Lo mismo hacemos, el sentido está entrando el campo magnético, el dedo pulgar nos indica la intensidad de corriente. ¿Ya? Entonces tenemos ahí las tres fuerzas. Bueno, esas tres fuerzas las hacemos coincidir en el centro del hexágono y vemos de que tenemos ahí 120, forma la fuerza magnética, ¿no? Sí. Entonces son todas las fuerzas aplicadas, ¿no es cierto? Entonces 120, la fuerza magnética total, ¿no es cierto? Entonces vamos a la fuerza magnética resultante, es igual a la fuerza M más la fuerza prima, ¿sí? Entonces, ¿cómo determinamos la fuerza magnética de cada segmento? Es igual a la intensidad, longitud por el campo magnético. ¿Ya? Entonces tenemos ahí la fuerza es igual, la longitud, el campo, bueno, entonces la fuerza va a ser igual a, ¿ok? Ahora, las otras dos fuerzas forman un ángulo de 120 grados. Entonces, por la ley de coseno, ¿no? O la ley del paralelogramo, dos vectores que forman un ángulo de 120 nos va a generar lo siguiente, ¿no? Sería 0,8 al cuadrado, 0,8, 2 veces 0,8 coseno de. Entonces, esto se simplifica, coseno de 120, sabemos que es negativo, entonces se simplifica con el otro, ¿no? 2 sería 8, 0,8 al cuadrado menos 0,8. Raíz de 0,8 al cuadrado es igual a 0,8.
Entonces tenemos que la fuerza es igual a 1.6. Bueno, jovencitos, no sé si hay alguna pregunta o una inquietud. Eso es todo lo que te quería mostrar en este pequeño seminario de reforzamiento. Gracias por su atención. Eso es todo. Bueno, jovencitos, ¿me están escuchando? ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Entonces, eso es todo. Si no hay ninguna otra inquietud, eso es todo lo que se tenía que hacer, ¿no? Ya. Entonces, nos vemos hasta luego. Será hasta la próxima entonces.